En la política, las casualidades no existen. Existen las causalidades y cada causa tiene su efecto. Primero fue Perú, luego fue Ecuador, luego pasó lo de Chile, luego se sumó la vergonzosa elección en Bolivia y ahora solo estaría faltando la frutilla del postre, que son las elecciones en Argentina y Uruguay. Eso sería lo último para que se cierre el ciclo de una forma perfecta. Pero para entender esto, hay que ver, hay que conocer lo que hay detrás. Mira, toda historia tiene un principio. Esta también. Y comienza con el Foro de Sao Paulo. Es una organización creada en 1990 a partir de la iniciativa de Lula da Silva. El motivo de su creación, el que llevó a la creación del Foro de Sao Paulo, es el fracaso global del comunismo en general y de la URSS en particular, con la caída del muro de Berlín. El Foro de Sao Paulo es la manera en que la izquierda marxista latinoamericana, de la mano de Fidel Castro y Lula da Silva, cambió la agenda para que el comunismo siga vigente en América Latina. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Mira. Astutamente, el sangriento dictador cubano Fidel Castro anticipa en un discurso público a fines de los años 80 la caída del Imperio Soviético. Recordemos que fue la URSS quien financiaba el comunismo en América Latina y quien financiaba directamente a Cuba, un país completamente destruido por los Castro. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. 4 meses después de ese discurso, cayó para siempre el muro de Berlín, aplastando al comunismo en Rusia. Y es así donde se conforma el Foro de Sao Paulo, una estructura que suplantó a la vieja Unión Soviética. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona el Foro de Sao Paulo? Cuando entra a maquinarse el Foro de Sao Paulo, los países latinoamericanos empezaban a tener gobiernos republicanos y democráticos, dejando atrás las viejas dictaduras. Se empieza entonces a planear la infiltración por parte del Foro de Sao Paulo en el modelo republicano. Los líderes comunistas de América Latina se plantearon la siguiente duda. Ahora que los países y las personas aceptan la democracia y la república, siendo que el comunismo es el antónimo de esto, ¿cómo carajo hacemos para implementar el sistema dentro de sociedades que prefieren la democracia y lo republicano? Desde el Foro de Sao Paulo adoptaron para ello las posturas y reflexiones del oscuro Antonio Gramsci, sobre todo su concepto de hegemonía. En síntesis y muy resumido, Gramsci decía: tomen la educación y la cultura, el resto se dará por añadidura. Para resumir, el Foro de Sao Paulo, en conjunto y reunido con las izquierdas de la región, buscó así darle impulso a viejas ideas y reciclarlas, viendo que el comunismo ya no podía jugar con sus antiguos conceptos y eslogans de plusvalía, expropiación, reforma agraria y luchas de clases y bla 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 bla. Ahora toma las banderas de, por ejemplo, el lobby LGTBQ, el indigenismo, el ecologismo y cosas un poquito más actualizadas. En sus mejores años, durante la década del 2000, los partidos cercanos al organismo gobernaban países como Brasil con Lula da Silva, Argentina con Néstor Kirchner, Chile con Michelle Bachelet, Venezuela con Hugo Chávez, Uruguay con José Mujica, Paraguay con Fernando Lugo, Ecuador con Rafael Correa, Bolivia con Evo Morales, Cuba con Raúl Castro y Nicaragua con Daniel Ortega, entre otros. Lo conformaban, además, las diferentes guerrillas aún existentes. El caso más emblemático son las FARC, que es también quienes aportan dinero. Son los mayores productores de cocaína en el mundo, 600 toneladas métricas anuales. Todo esto es conspiranoico. Sí, podría ser. Yo opinaría lo mismo si desconociera todo este tema. Pero ¿sabes qué? Todo lo del Foro de Sao Paulo está documentado. ¿Y sabes qué?
Luego de las revueltas en Chile, el dictador venezolano, el narcodictador Nicolás Maduro, salió a felicitar al Foro de Sao Paulo. ¿No me crees? Mira. Todos los partidos políticos líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Hasta ahí todo lo que fue el Foro de Sao Paulo. Para que entiendas un poco de qué se trata, cómo empieza esta historia. Ahora hablemos de los conflictos en algunos países hermanos. Por ejemplo, Perú. El presidente peruano Vizcarra anunció el último lunes de septiembre la disolución del Congreso. Y ahí comenzó el conflicto en ese país hermano. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso. La situación actual, que es calificada por muchos analistas como una de las peores del siglo. Es absolutamente inconstitucional lo hecho por el expresidente. No lo digo solo yo, lo dice el Colegio de Abogados del INE en un pronunciamiento y todos los especialistas en derecho constitucional. Él ha estado sistemáticamente provocando esta crisis con apoyo de grupos de izquierda, de grupos comunistas, de grupos chavistas, que son los que integran las manifestaciones que respaldan esta decisión. Los que ahora aplauden este golpe de Estado no entienden que estamos entrando en la ruta castrochavista impulsada por el vizcarrismo comunista. No se dan cuenta que Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra y que toda su fórmula, repásenla, repase a Perú, todo lo que hizo Hugo Chávez, todo lo que ha hecho Maduro y mira ese millón de venezolanos que tenemos en nuestra patria. Lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador. ¿Qué carajo está pasando en Ecuador? El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, insiste en que Maduro tuvo injerencia en los hechos de violencia que afectaron al país durante más de 10 días y que obligaron al gobierno a derogar el decreto ejecutivo 833, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Mencionó también al expresidente Rafael Correa como el mentalizador de un intento de desestabilización. Pero no solo fue el presidente. Muchos periodistas, como Andrés López, señalan a Correa como el principal responsable de los recientes hechos de violencia en Ecuador. El periodista considera que la crisis que está sufriendo su país es una clara conspiración del socialista Correa. En términos concretos, la gestión que han hecho los correístas va cumpliendo los pasos de una conspiración muy clara: infiltración, desinformación, vandalismo. Tiene señas muy claras del objetivo. Ejemplificó el ataque perpetrado por los manifestantes el sábado a la sede de la Contraloría General del Estado en Quito, donde provocaron destrozos en mobiliarios y documentos. No hay nadie más interesado que Correa en lo que sucedió. De hecho, se lo puede ver al expresidente en declaraciones hechas en los medios de adelantar las elecciones y que él estaría dispuesto a presentarse. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas. Y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. En claro aire de oportunismo recalcitrante, el periodista hizo también hincapié en los vínculos de Correa con las dictaduras de Cuba y Venezuela y al apoyo que ha recibido el expresidente de parte de los guerrilleros de la FARC. Está soplando una brisa bolivariana que va a venir desde el Río Grande y un poquito más arriba hasta la Patagonia. Brisa bolivariana. Toda persona con un mínimo de conocimiento y sin una gota de fanatismo sabe que no es un secreto que ha habido diferentes actividades de izquierda en parte del mundo y esto ha llevado focos de violencia. Casualmente, luego de la reunión del Foro de Sao Paulo en Venezuela a puertas cerradas, en Chile, por ejemplo, luego de las declaraciones de Piñera a favor del bloqueo naval a Venezuela, la pelea por el salario, por el boleto y muchas cosas, que son temas viejos,
O sea, son temas sociales que en Chile están puesta en el tapete del debate hace rato y le saltan justo a Piñera ahora, cuando el tipo alzó la voz contra el régimen venezolano. Casualmente le salta a él. ¡Oh, qué casualidad! Somos todos bobos y nos chupamos el dedo. Vamos. El contexto de las revueltas se está dando en virtud de lo que muchos denominan la polémica brisa bolivariana. Las izquierdas de la región aprovechan a subirse a los vientos de la brisa, capitalizando y justificando así los episodios de violencia, justificados y alentados desde los gordos de Venezuela. Para nadie es un secreto que ha habido diferentes actividades de izquierda en parte del mundo y focos de violencia. Casualmente, luego de la reunión del Foro de Sao Paulo, en Venezuela, a puertas cerradas, en Chile, puntualmente, luego de las declaraciones de Piñera a favor del bloqueo naval a Venezuela, la pelea por el salario, por el boleto y muchas cosas más, que son temas viejos y no es cosa exclusivamente de Piñera. Pero qué raro que a él le explotó todo en la cara. Por otro lado, hay periodistas chilenos que ya han confirmado la infiltración de agentes y civiles venezolanos que están llevando adelante los disturbios en Chile. Afirmaron que la policía publicará los documentos en los próximos días. Todos los partidos políticos líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela: estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Pero no todo terminó en Chile, porque también Bolivia estuvo en conflicto estos últimos días por una clara maniobra de fraude por parte del gobierno de Evo Morales. Evo Morales poco a poco se terminó convirtiendo en el alumno más fiel del chavismo. Más de 12 años con un gobierno férreo que ha limitado las libertades individuales, ha perseguido a opositores y a periodistas críticos. Aunque actualmente se presentó a unas polémicas elecciones, el pueblo boliviano ya le había dicho no a la reforma de la Constitución para que se volviera a presentar a las elecciones. Era la primer derrota en 10 años de Evo Morales. El pueblo ha decidido. Reconozca el resultado y dedíquese a trabajar los próximos 4 años. En ese referéndum del 2016, el no fue masivo. Más del 50% de la población le dijo que no lo quería más en el poder, pero él no los escuchó y se volvió a presentar. Las últimas elecciones estuvieron cargadas de fraude y de corrupción. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Acusar al régimen chavista de lo que está pasando en varios países latinoamericanos podría ser una locura sin ningún fundamento, sin ningún dato, pero ¿sabes qué pasa? Chávez prestó muchísimo dinero a varios países latinoamericanos. La plata del dictador Chávez invertida en algunos países. En los últimos 10 años, el fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez Frías, les regaló a sus aliados internacionales más de $53 millones solo en 2009, y pese a la crisis, mientras reducía un 50% el poder adquisitivo de los venezolanos. Según informes, Cuba recibió $19.700 millones, Argentina, $8.560 millones, Ecuador, $5.580 millones, Brasil, $5.250 millones, Nicaragua, $4.880 millones. También Bolivia recibió $2.912 millones. Esto fue durante los primeros 2 años y medio de gobierno de Evo Morales. Uruguay tampoco se quedó atrás y recibió $42 millones. No es descabellado hacer futurología en el caso de Argentina. En Argentina, este 27 de octubre hay elecciones. Mauricio Macri versus Cristina Fernández de Kirchner y su chirolita Alberto Fernández. El chavismo está viendo esto impaciente y ya le mandaron un mensaje a Alberto Fernández, el candidato a presidente ficticio. Mirá lo que le decía
Diosdado Cabello, uno de los narcofuncionarios cabecillas del régimen chavista. Hubo elecciones en Argentina, ojalá Dios querido que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. ¿Te das cuenta? Las cosas no son casualidades, son causalidades, como decíamos al principio del video. Ahora va a estar en cada ciudadano de bien qué hacer. Si se arrodillan ante las dictaduras socialistas del siglo XXI, o luchan por la libertad, luchan por su patria, luchan por sus hijos, luchan por su futuro. No podemos permitir que todas estas basuras, los Correa, los Bachelet, los Evo Morales, los Maduro, los Kirchner, los Lula da Silva, toda esa paparruchada que hablan de la América Unida, de la hermandad latinoamericana, pero los únicos que los que les fue bien fue a ellos, porque ellos terminaron multimillonarios y sus pueblos terminaron completamente pobres. Yo lo que les diría a todos los argentinos, a todos los chilenos, a todos los peruanos, que les gusta el socialismo, váyanse a Venezuela, váyanse, vivan ahí y no nos rompan más las pelotas a nosotros. Porque el grueso de los pueblos latinoamericanos no van a querer eso y van a luchar con sangre, sudor y lágrimas hasta el final para barrer a toda la escoria socialista que ya nos inundaron en la decadencia económica, social y cultural. La libertad no es un regalo, es un premio y hay que luchar hasta lo último por ellas. Y el enemigo está cerca. Será cuestión de cada uno, con su conciencia, saber lo que va a hacer.